darte detalles del acuerdo ya rubricado electrónicamente entre los Estados Unidos e Irán. Este acuerdo preliminar no es el definitivo, pero tendrá su punto protocolar en Ginebra, Suiza. Allí uno de los puntos, te detallamos nosotros hace instantes casi todos, de estos 14 que conforman el documento, Washington se ha comprometido a liberar miles de millones de dólares en activos iraníes. Irán estaba reclamando 24.000 millones de dólares que están retenidos justamente o congelados por Estados Unidos. Esta liberación, de acuerdo a lo que dice el documento, es una medida que despertó fuertes críticas de sectores políticos y analistas de Estados Unidos que advierten que esos recursos podrían fortalecer al régimen de Teherán y alterar el equilibrio de poder en la región. De acuerdo a funcionarios de Washington, el acuerdo de 14 puntos que entró en vigencia en el día de ayer, insisto, porque fue firmado electrónicamente, contempla que Irán pueda acceder nuevamente a fondos bloqueados por sanciones estadounidenses. Sin embargo, todavía no se definió el alcance concreto de ese compromiso, ni está claro si abarcará únicamente los activos retenidos dentro de Estados Unidos o también los recursos inmovilizados en terceros países, por ejemplo, los que están retenidos en Qatar, que llegan a 6.000 millones de dólares congelados, que son ingresos petroleros. El origen de estos activos congelados se remonta a la Revolución Islámica. Estamos hablando de 1979, ¿no? Cuando comienza el régimen de los ayatolas. Ustedes recordarán que rápidamente después de eso viene la toma de rehenes por parte de Irán, de la Guardia Revolucionaria. Estuvieron los rehenes estadounidenses cautivos durante 444 días y en 1980 Estados Unidos rompe relaciones con Irán. Es decir, estas sanciones, algunas de estas sanciones, vienen de esa época. A ver, tenemos que hablarte en ese momento del presidente Jimmy Carter, que ordenó bloquear cerca de 12.000 millones de dólares en depósitos, oro y otros bienes iraníes bajo jurisdicción estadounidense. 2 años después, el acuerdo de Argel permitió liberar aproximadamente unos 8.000 millones y utilizar el resto para cancelar deudas con bancos occidentales. Con el paso de las décadas y distintos litigios judiciales, los fondos retenidos en Estados Unidos se redujeron hasta rondar los 2.000 millones de dólares. Pero fuera del territorio estadounidense, las cifras son mucho mayores. Las estimaciones sobre activos iraníes congelados en el exterior oscilan entre los 24.000 millones de dólares que está reclamando Irán y más de 100.000 millones de dólares. Gran parte de esos recursos proviene de exportaciones de petróleo y gas, dos actividades que representan entre el 30 y el 45% de los ingresos del país persa. Durante los últimos años, la existencia de las sanciones estadounidenses apoyadas en el rol central del dólar en el sistema financiero global dificultaron que esos fondos regresaran a Irán y llevaron a numerosos bancos internacionales a evitar operaciones que puedan exponerlos a represalias de Washington. Para Teherán, acceder a ese dinero es una cuestión crítica. Antes del conflicto, la economía iraní ya mostraba señales de fuerte deterioro. Ya te habíamos contado, ¿no? La inflación alta, el crecimiento negativo y una crisis cambiaria que provocó protestas masivas, protestas muy fuertes en el último mes de enero que llevó a una represión brutal por parte de Irán. Todavía hoy sigue ejecutando a algunos de los detenidos de esas protestas. La guerra agravó el panorama con los bombardeos estadounidenses e israelíes que dañaron infraestructura clave y el bloqueo naval que limitó las exportaciones energéticas. Como resultado del conflicto prolongado, por cierto, que iba a ser breve y contundente, pero no resultó así, la producción de petróleo cayó en mayo a su nivel más bajo de los últimos 5 años. Vamos a hablarte ahora del principal negociador de Irán que llevó adelante todas estas semanas de conversaciones con la delegación estadounidense. Es el presidente del Parlamento iraní, Calibaf, un hombre obviamente más joven que el resto de ese Consejo Supremo, por lo menos de las edades que aquellos que fueron asesinados. Dijo que Irán tiene derecho de soberanía sobre Hormuz y, por supuesto, cobrará un peaje por estos servicios. Diferencia Irán esta cuestión. Dice, no vamos a cobrar un peaje porque pasan los barcos, para autorizar el paso, sino por los servicios que se le brinda al barco para asegurar justamente esa navegabilidad. La confirmación del político iraní se dio luego de que se difundiera esta lista de 14 puntos que te estuvimos dando el detalle.
Irán realizará gestiones haciendo todo lo posible para garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin cargo alguno y únicamente durante 60 días. Es decir, no se va a cobrar nada de esto durante el plazo que dure la nueva ronda de negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo. Este plazo de 60 días, como te contábamos, incluso se puede prorrogar si las dos partes obviamente están de acuerdo. No hay ninguna aclaración sobre si el país persa está habilitado a cobrar una tarifa a los barcos que circulen por el pasaje marítimo. El texto que circuló y que conocemos todos del memorando de entendimiento estipula el cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, demostrando que al menos en este punto Teherán se ha impuesto por encima de las pretensiones de Washington. Otro de los beneficios que tendrá el país persa será el financiamiento de por lo menos 300.000 millones de dólares junto a un plan integral acordado por ambas partes para la rehabilitación y el desarrollo económico de Irán. A partir de este nuevo acuerdo, la pregunta que nos hacemos es qué pasa entre Israel y el Líbano. Bueno, los ataques continuaron. De hecho, tenemos que hablar de un nuevo fallecimiento, lamentablemente, de acuerdo al último reporte que se ha conocido. Los ataques nunca cesaron, por más que se ha hablado de alto al fuego. Esto es lo que pasa día tras día en las fronteras entre Israel y el Líbano. Recordamos que horas después de la firma de este histórico memorando de entendimiento, así se lo llama, entre Estados Unidos e Irán, bueno, el alto al fuego ya tiene su primera víctima. Israel vulnera el acuerdo con Irán con un ataque con dron en el sur del Líbano. Este bombardeo dejó un muerto y un herido grave hasta el momento, según lo confirmaron las fuentes oficiales libanesas. La Agencia Nacional de Noticias, libanesas también, informó que esta persona murió. Otra resultó gravemente herida, esto en un ataque perpetrado, por este dron enemigo israelí, que tenía como objetivo un automóvil en la rotonda de Kartabnit, en Ornun. El ataque ocurrió horas después de que el memorando entrara en vigor. El medio oficial libanés también reportó otro ataque. 2 personas resultaron heridas. Esto fue esta mañana tras el lanzamiento de una bomba por parte de un dron israelí contra una vivienda en la localidad de Shahoun. Ese municipio está cerca de Bin Jbeil, esto es en la provincia meridional de Nabatie. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado este jueves. El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo, recordamos cuando comienzan los ataques por parte de Israel al Líbano, hasta el 17 de junio, o sea, hasta ayer, es de 3.884 mártires, lo que quiere decir víctimas, y también 11.856 heridos. Este ataque de este jueves confirma que Israel vulnera el acuerdo con Irán. La tensión en la región sigue latente a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Washington y Teherán. Nos quedamos nuevamente en el Líbano y esta vez para hablar de lo que está pasando, ocurriendo en las calles del Líbano luego de intensos ataques que sigue llevando adelante, como decíamos, Israel. Las imágenes que vamos a compartir son sensibles porque tienen que ver con el desastre que se vive día tras día. Imágenes muy parecidas incluso a la Franja de Gaza, con gran cantidad de muertos también por ataques israelíes. Estos son rescatistas que están trabajando en el lugar, o por lo menos tratan, porque es un realmente desastre lo que se ve. Estos trabajadores de defensa civil en Nabatie, Líbano, rebuscaron entre los escombros de su cuartel general totalmente destruido, como podemos ver, en busca de sus propias pertenencias, archivos, recuerdos, después de que un ataque israelí destruyera las instalaciones el mes pasado, según el Ministerio de Salud del Líbano. 9 miembros en total de la defensa civil de Nabatie murieron y otros 15 resultaron heridos en esta guerra que comenzó, como siempre decimos, el 2 de marzo y ya se cobró miles de vidas. Esto según Hussein Fakin, general regional de la defensa civil de Nabatie. 2 de ellos fallecieron en un ataque israelí frente al centro el 12 de mayo, lo que obligó también a la defensa civil a trasladarse lejos de los edificios.